La vida en Cuba es un reto. Es ese reality de supervivencia que ves semana tras semana, solo que el cubano lo vive en carne propia en su día a día. Vivir aquí se vuelve bastante tedioso y difícil cuando solo cuentas con $15 al mes. ¿No te imaginas teniendo una vida con tan poco? Pues bienvenido a Cuba. Pero primero entremos en contexto. El salario mínimo en Cuba viene siendo de aproximadamente unos 2.100 pesos, unos 19.09 USD, calculados por la tasa oficial, o sea, el precio del dólar fijado por el gobierno, y a 13.125 USD si nos guiamos por la tasa que se encuentra imperante en el mercado informal al momento de grabación de este video. O sea, que al momento que lo publicamos puede que esté a menos o esté a más, tanto el USD como el euro. Por tanto, la isla estaría en el penúltimo puesto de este importante indicador, siendo el último Venezuela con el salario mínimo más bajo de América Latina con solo $8. Entonces, ¿cómo logran subsistir los cubanos con el equivalente a 12 o 19 dólares mensuales? Si usted viviera del salario mínimo que hay en Cuba, serían alrededor de unos 2.100 pesos, ¿cree que le alcanzaría para el mes entero? Bueno, en el salario mínimo de los 2.100 pesos no te podría alcanzar, porque una cosa, tienes que comprarte zapatos, ropa, comida. Exacto. Pero yo lo que no puedo estar en el aire. Exacto. Yo digo que del lobo un pez. Hay que vivir ¿Verdad? un invento. Si yo digo, o todo o nada, no hago nada, no. Del lobo un pelo, y se puede sobrevivir de acuerdo a la situación. Tampoco vamos a decir que si cuando tú trabajas un mes o 2 meses no tienes ropa. No, siempre buscamos la manera de establecernos y más o menos equilibrar algo en nuestra vida. Lo que sí no podemos estar ni insultados, ni fatigados, ni alterados, ni desarreglados. Estoy jubilado. Sí. ¿Usted está jubilado? ¿Y cuánto le pagan como tal? 2.600. 2.100, que viene siendo el salario mínimo de Cuba. Sí, más o menos. Y entonces, ¿para cuánto tiempo le alcanza? O si cree que puede, ¿sabes? Usarlo para el mes entero, ¿le No, alcanza para esto el mes? depende, ¿no? Sí. Depende de lo que uno gaste. O sea, si uno ahorra. Pero si ahorra, no come. Exacto. Ese es el problema. Es decir, que no alcanza para nada. Ya. En una semana se me gasta. En una semana. En una semana. Y ya después, ¿qué hace para poder llegar en que sea a fin de mes? Tengo familia que me ayudan. Como ustedes más viejos, me ayudan, me apoyan más o menos. Plato de comida, 20 pesos, 50 pesos. Pero familia de aquí de Cuba. De Cuba, de Cuba. Ah, ya, ok. Tenían sus posibilidades, no grandes, ¿no? Sí, sí. Pero más o menos me pueden ayudar. Ahora hagamos un experimento, redondeémoslo a $15 y salgamos a las calles y conozcamos para cuánto alcanza. Para ello salimos a las calles para intentar cambiar estos $15 en el mercado informal o con la gente que necesita esos dólares, porque si lo cambio en la cadeca se me va a ir el día entero haciendo la cola ahí para poder cambiar los dólares, así que vamos allá. Miren, ya logré cambiar los $15, aquí ven 2.400 pesos. Algo que quiero aclararles: cuando cambien dólares, euros, la moneda extranjera que quieran en la calle, es que por lo general cuando te lo cambian, el dinero cubano te lo dan en pacos de 1.000 pesos. Un consejito que les doy es que siempre verifiquen y cuenten, porque hay veces que se va un billete menos, bueno, si se va un billete más, bueno, pero no siempre llega a los 1.000 pesos, así que les recomiendo que siempre estos pacos de 1.000 pesos los cuenten. Dicho todo esto, vamos ahora a un agromercado a comprar, digamos, cosas básicas para acompañar la comida, para cocinar, en el caso de ají, ajo, ese tipo de cosas, y vamos a ver en cuánto nos sale toda esa compra. En toda esta vuelta que uno da por conseguir cosas, en que sea un refresco, uno tiene que tomarse. El libro serían 360. ¿La cebolla cuánto está? 150 libras. Te quedan 40 pesos aquí de fondo. Dame 100 más, algo te dura libra. Llévate ya.
¿A él? Trate con eso para darle para él. Recapitulemos. Literalmente les digo que todo lo que compré o las pocas cosas que compré me pasé de los 2.400 pesos. Fueron 2.410 pesos. Y a eso súmale el dinero que uno gasta en transporte, porque obviamente el que tenga este salario no se puede permitir cada vez que se mueva a un lugar básicamente coger un taxi o un carro, un almendrón, que ya están en 100 pesos. Yo por lo menos cuando voy desde mi casa hasta La Habana tengo que dar 100 pesos. Cuando regreso de La Habana hacia mi casa son 100 pesos más. Entonces es complicado y la gente que tenga este salario va a tener que moverse obligado con bus, si no el dinero no le alcanza, que son 2 pesos cada vez que te montes en un bus o 5 pesos si te montas en uno de estos ruteros, en una de estas gacelas. Pero bueno, eso viene siendo como un dinerito extra aparte del salario que tienes que tener de alguna forma para poder moverte alrededor de la ciudad. Entonces, los tomates. Déjenme decirles que cada vez que voy a comprar o conseguir la mayoría de estos productos, todos están llenos de tierra y terminas con las manos sucias. Algo muy normal y algo muy antihigiénico que hay acá. 2 libras de cebollas, que están chiquiticas, pero bueno, al menos para condimentar y, ¿saben?, darle sazón a la comida, valen la pena, entre comillas, ¿no? Y estos fueron unos 150 pesos. Hay más cosas aquí adentro relacionadas con el producto, ¿no? Yo les estoy mostrando por arribita. Y esta java de ají, déjenme sacarlo a ver si puedo, que esto también fueron unos 150 pesos más o menos. Algo que no voy a abrir tanto ni lo voy a manipular tanto por el hecho que tengo las manos sucias. Fueron 3 libras, sí, están viendo bien. Aquí hay 3 libras de carne de cerdo impactado. 1.350 pesos esta javita con, no sé, pon tú que hay ahí 4 o 5 bistecs. O sea que eso no alcanza ni remotamente, máximo 3, 4 comidas. Y yo sacando cuenta que en mi casa nada más vivo yo y mi mamá. Y bueno, ahora vivimos 4 personas. Entonces es complicado. Ya cuando compras estas cositas, 2.400 pesos, ¿qué haces después para seguir consiguiendo comida o seguir tú, digamos, alimentándote y satisfaciendo tus necesidades como ser humano por un mes? Es algo complicado y algo que realmente el cubano no puede darle respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿qué hacen? Como decimos aquí en Cuba, vivir del invento, y eso es lo que les voy a compartir a continuación. Es increíble la manera en la cual aquí le encuentran por dónde le entra el agua a coco para llegar a fin de mes. Y aquí les dejo una pequeña investigación que hice al respecto para ver cómo se sobrevive. Una de estas variantes de supervivencia vienen siendo las llamadas remesas. Las mismas son recibidas por muchos cubanos que tienen este privilegio de tener familias en el extranjero. Así, uno que otro integrante del núcleo, sabiendo cómo está la situación acá, le echa un cable enviándoles dinero, y créanme cuando les digo que es un apoyo súper valioso e indispensable el hacer esto. Esta operación la hacen los familiares a partir de varias páginas que, déjenme decirles que se ha dificultado bastante este envío de dinero a Cuba en los últimos años. Incluso se dice de una supuesta apertura de la Western Union que hasta los otros días, como quien dice, era, digamos, la forma más directa de que el cubano recibiera dinero de su gente. Vender algo, como decimos aquí, no nos vendemos nosotros mismos porque Dios es grande. Siempre te vas a encontrar acá al cubano emprendedor y al cubano que quiere salir adelante pese a todas las trabas. Y ahí es donde entran todas estas personas que se las ingenian para vender lo que sea por tal de invertir algo de dinero para obtener de esta forma algún ingreso extra. Acá me gustaría encerrar a lo que nosotros conocemos como los revendedores, y rápido les cuento una situación para que entren en contexto. El revendedor en Cuba viene siendo esa persona que, por ejemplo, va a una de estas tiendas en MLC, la moneda virtual de Cuba, vamos a llamarla así, compra productos necesarios y básicos e indispensables para cualquier persona y luego los vende en la calle a mayor precio. Se preguntarán, ¿si lo vende más caro la gente se lo compra? Pues sí, debido a que no todos pueden comprar en esas tiendas y no tienen otro remedio, lo compran en la calle con moneda nacional, o sea el CUP, lo que a un precio mayor del original. De ahí mismo salen todas aquellas personas que tienen, digamos, una mesita con venta de refrescos, comida chatarra, paquetes de detergente y demás. Esto también aplica para las personas que compran sus productos normados con su libreta de abastecimiento en las tiendas de moneda nacional y la revenden, como por ejemplo aquella persona que no es fumadora, compra los cigarros que le tocan por la libreta en la tienda de moneda nacional y los revende. Otros con más posibilidades invierten en un negocio el cual, si florece, puede recoger buenos resultados. Aquí hablamos precisamente de todos esos negocios cuentapropistas e incluso personas que llegan a tener su propia marca de producto. Hablemos también aquí de las ventas de garaje. Esta viene siendo como la alternativa acabada de salir del horno, como quien dice.
A lo largo de todos los videos que les he grabado en todos estos meses, saben que me he tropezado con muchos de estos portales vendiendo ropa de uso y al parecer da resultado a quien pueda hacerlo. Otros trabajos más del invento encontramos a los coleros. Se me parte el alma cuando los otros días me pasé como 2 días para coger el gas licuado que me toca por la libreta, porque sí, es bastante complicadito este tema en estos últimos meses y ya tú puedes percatarte como ya desde las 3 de la mañana habían varias personas de la tercera edad mayormente que entre aliento etílico y mucho frío estaban marcando a varias personas del barrio a cambio de 100 pesos para cogerles el gas. Y este es solo una variante de todas las vías que pueden utilizar estos coleros para echarse unos pesos en el bolsillo y de esta manera poder llevar un plato de comida a la mesa de su casa. Estos son solo algunos de los ejemplos que el cubano a pie utiliza para tener un poco más de su salario, que como vieron en el resto del video tomamos como referencia el mínimo del sueldo o salario en Cuba para poder ubicarlos en tiempo y espacio. Así ponemos punto final a la entrega por el día de hoy. Como siempre, déjenme ahí abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones, criterios y opiniones acerca del tema que estuvimos tocando en el video de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Les recuerdo que nos vemos la próxima semana con mucho más contenido, que los quiero muchísimo, que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.